No voy a durar poquito, voy a durar mucho. Entonces sí necesito de sus oraciones para que Dios nos ayude en esta noche, y más que palabras, sean el Espíritu Santo el que bendice las vidas de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Queremos escuchar de parte de Dios, queremos que sea Dios, que sea el Espíritu Santo el que obra, el que bendice, el que trae la bendición a nuestra vida. Y antes de predicar, hermanos, quisiera cantar un canto, si usted me lo permite. Y si por ahí se lo sabe y lo quiere cantar, pues lo canta, y si no, pues use sus palmas. No sé si nos vaya a salir como yo quiero, pero que salga como Dios quiere. En una ocasión decía: no se fije en la voz, fíjese en las palabras. Y luego dijo uno: pero es que lo que pasa es que su voz no nos deja entender las palabras. Entonces oremos a Dios, hermanos, que esto sea para honra y gloria del Señor, y que a Dios sea glorificado. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Tú llamaste con ternura y por milagros moriste, vida eterna de querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Él fue solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 aleluya, a nuestro Salvador. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús, hermanos. Aleluya. Si se pone de pie conmigo, vamos a Isaías capítulo 14, versículo 32. Ese canto en inglés, en el coro dice: y su verdad sigue marchando hacia adelante. Gloria al Señor, hermanos, que su verdad, su iglesia sigue marchando hacia adelante. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Isaías capítulo 14, versículo 32. Y luego puede tomar su lugar. Leemos la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: ¿y qué se responderá a los mensajeros de la gentilidad? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Puede tomar su lugar, hermanos. ¿Qué se le responderá a los
predicadores, a los mensajeros de la gentilidad. Díganlo conmigo, que Jehová fundó a Sión y a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Gloria al Señor, hermanos. El plan de la iglesia que Cristo instituyó comenzó en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis capítulo 1 y versículo 1, la iglesia, la institución divina, la esposa de Cristo, ya estaba en la mente de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios que la iglesia de Dios no es una segunda opción. La institución divina no es algo que salió porque lo primero no resultó. La institución, la iglesia, la esposa de Cristo es algo que está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Y está en la mente de Elohim, que es Dios en tres personas. En la mente de Dios estaba la iglesia, en la mente de Cristo estaba la iglesia, y en la mente del Espíritu Santo estaba la iglesia, la institución, la esposa de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él, o sea, en su cuerpo, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Por eso me gusta la iglesia de Dios con su asamblea general, que divide la palabra de Dios correctamente. Muchos se han confundido y piensan o traducen esta escritura que la persona es escogida desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, yo como persona fui formado el día que mis padres me engendraron. Ese día vine a la existencia yo en el vientre de mi madre. Pero esta institución que llamamos la iglesia de Dios, que Cristo le dio su nombre y la estableció en esta tierra, esta institución es la que está establecida y fundada desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. La iglesia de Dios no es solo la iglesia del Nuevo Testamento y no comenzó en Marcos 3:13. La institución divina comenzó antes de la fundación del mundo en la mente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Jesús la fundó en su mente y la mostró en el Antiguo Testamento a través de tipos y sombras. Los escritores del Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de que Dios les mostrara un vislumbre de lo que iba a ser en el futuro. Se imaginaban o vieron, escribieron, se admiraron y profetizaron de algo que Dios solamente les permitió ver en tipos y sombras, pero no les permitió ver lo real y lo físico que Dios tenía en su mente. Dios le permitió a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a los profetas que vieran la sombra de esta institución divina que ya Dios tenía en su mente de cómo iba a comenzar en esta tierra y cómo iba a terminar y salir de esta tierra y cómo Cristo se la iba a presentar. Todo este plan desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12 y versículo 2: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. ¿Cuántos tienen sus ojos puestos en Jesús? Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y ese nombre se le dio para que sea sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que estén debajo de la tierra. Que el nombre de Jesús sea glorificado. Y el escritor a los hebreos nos dice: puestos los ojos en ese Jesús. Y vamos a ver lo que ese Jesús iba a hacer. Dice que al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Al cual, habiéndole sido propuesto, hablando de un contrato o hablando de un acuerdo, por ese acuerdo Él tuvo que sufrir la cruz en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pues Dios en su amor nos dio a su Hijo, pero su Hijo dio su vida por el gozo que le fue propuesto. ¿Y cuál es ese gozo? En ocasiones he escuchado que es el gozo de la salvación, pero el gozo de la salvación me produce gozo a mí
Y esto se trataba de que le produciera gozo a Cristo. Si alguien me ayuda con Isaías 62:5, que tenga una Biblia 1909 y que hable fuerte y que me ayude a leerla, para que vea que no soy yo el que las inventó, sino que es Dios el que las inspiró. 62:5 debe comenzar: como el mancebo se casa con la virgen. Pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos. Así se casarán contigo tus hijos, igual que un matrimonio. Y como se casa el hombre, el mancebo, con la joven o con la virgen, así se van a casar, o sea, a través de un pacto. Hablando el profeta Isaías para el tiempo de la iglesia de Dios. Sí, hermano. Y como el gozo del esposo con la esposa. Y ahí habla del gozo que le fue propuesto a Cristo. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo. Gloria al Señor, así se gozará contigo el Dios tuyo. El Dios tuyo. Así que el gozo que le propusieron a Cristo antes de la fundación del mundo, para que Él viniera a dar su vida en la cruz del Calvario, era que Él iba a obtener el gozo de tener a la esposa. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús, hermanos. Cuando vino Jesús en Mateo 16:13, dice que viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y cada uno empezó a dar una cualidad según el profeta. Bueno, unos dicen que eres Jeremías, pero a Jeremías no se le otorgó el privilegio de tener una esposa en la mente de Dios. Gloria al Señor. Y otros dicen que eres... Falta otro profeta antes de Elías. Elías. Otros dicen que eres Elías. Nomás que Elías no hizo un contrato antes de la fundación del mundo. A Elías no le propusieron gozo si él moría o hacía algo. Y luego Juan el Bautista, ya el que iba a presentar al esposo, y él dijo: el amigo se goza del esposo que tiene la esposa. Aunque él hubiera querido establecerla, no era para él, y no era la esposa de él, y no estaba él en los planes de Dios. Aleluya. De la misma manera, nadie tiene el derecho a establecer instituciones cristianas en esta tierra, excepto Cristo Jesús, al cual se le propuso desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor, aleluya. Ni Julio Cruz tiene el derecho de establecer una, ni Luis Bañuelos tiene el derecho de establecer una, ni tampoco Isaías, ni Jeremías, ni Elías, aunque fueron buenos hombres de Dios. A ellos no se les propuso nada en la Biblia, ni a ningún otro hombre que exista sobre la tierra. Solo a Cristo se le dio ese privilegio, ese contrato, ese acuerdo que hicieron antes de la fundación del mundo. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, lo llevó el gozo y el anhelo de tener a su esposa. Gloria al Señor, hermanos. Y luego el Señor Jesús se puso serio y les dijo a ellos, a los que sí andaban con Él: ¿y vosotros quién decís que soy? Y viene lo que conocemos como revelación divina. ¿Qué se les responderá a los mensajeros de la gentilidad? Yo creo que Pedro era el primero en levantar la mano. Si quieren entenderla, van a tener que recibir una revelación divina de parte de Dios, porque esto no lo entendieron ni los profetas. Solo lo escribieron y hablaron de tipos y sombras. Pero si quieren entender el plan eterno de Dios, de Cristo y su iglesia, necesitan una revelación divina. Aleluya. ¿Qué se le responderá a los mensajeros de la gentilidad? Que Jehová fundó una sola iglesia. Aleluya. Que Él fundó su iglesia, que Él estableció su esposa. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y a ella se congregarán los pueblos. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque la profecía, segunda de Pedro 1:21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Esto, hermanos, no es de hombres, aunque hay multitud de hombres que han establecido iglesias. Estas profecías y esto de la revelación divina y de Cristo y su iglesia no es traída por voluntad humana. Aleluya. Sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, que es la institución que Cristo estableció. Olvídese que el Espíritu Santo vaya a dirigir a alguien fuera de la iglesia. Quítese esa idea de la mente. El Espíritu Santo, por eso le decía al principio, esto de la iglesia lo tenía en su mente antes de la fundación del mundo. Imagínense que he escuchado que dicen que el Espíritu Santo los guió hacia afuera de la verdad. Cuando Cristo dijo que a ella, que se les predicará a los mensajeros de la gentilidad, miren lo que predican, que el Espíritu Santo los sacó de la iglesia. ¿Hasta dónde ha llegado la mente del ser humano? La Biblia dice que a ella vendrán. ¿Qué dice Jeremías 6:2? Creo que hoy hablábamos de esa escritura en la escuela. Hablábamos de eso esta mañana en la clase de nieve. Miren, los profetas, en lo que ellos alcanzaban a ver, porque no la miraban claramente, el profeta Jeremías dijo: a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Amén, hermano. ¿Qué dice? A ella vendrán. Imagínense que dicen que el Espíritu Santo los dio hacia afuera. ¿Qué cosas, aleluya, debe tener cuidado, aleluya? A ella, la institución que Cristo, aleluya, compró en la cruz del Calvario, a ella vendrán pastores y sus rebaños, gloria al Señor, y formarán parte cuando vengan, gloria al nombre de Cristo Jesús, cuando vengan formarán parte de la institución divina, aleluya. Si están en el reino, si son salvos, son parte del reino de Dios. Pero para ser parte de la iglesia de Dios necesitan hacer un pacto. Hay mucha gente fuera de la institución divina que están en el reino de Dios. A esos hay que predicarles que Jehová fundó a Sión y que a ella vendrán pastores y sus rebaños. La escritura dice: los afligidos de su pueblo. Yo me gozo, hermano, de ser miembro de la iglesia de Dios, de algo que Dios tenía establecido, compuesto y terminado desde antes de la fundación del mundo. Que me haya permitido a mí ser parte de ese cuerpo de Cristo, hermano, es un gozo para mí. Y debería estar agradecido con Dios de que Dios ha tenido misericordia, aleluya, de mí. En Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, dice la Biblia: y subió al monte y llamó así a los que él. ¿Por qué me voy a enojar yo si no me subió a mí, hermano? ¿Por qué me voy a enojar si cuando escogió a 12 no iba yo? Mejor escogió a Judas, fíjese. Yo pienso que yo hubiera estado mejor allí, eso pienso. Pero la Biblia dice que Cristo llamó. Oiga, y él tenía ese derecho. Él llamó a los que él quiso. Por más que Luis hubiera levantado la mano y gritado: yo, llévame, súbeme a mí. No era, Dios no quiso que yo fuera. Él quiso que fueran esos 12. Subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y me he fijado que no le preguntó a Pedro ni a Juan y a Santiago, que eran buenos amigos de él: oye, ¿qué te parece si subimos también a Tomás? Y luego Pedro por ahí: es un incrédulo ese Tomás, ¿eh? Lo vas a subir, ten cuidado con Tomasito. No les preguntó. Gloria a Dios por el gobierno teocrático de la iglesia de Dios, hermanos. Gloria al Señor por la iglesia de Dios. Dice: pues, ¿y no es que el hermano Pimentel no me preguntó? ¿Por qué le va a preguntar? ¿Dónde dice allí que usted necesita que le pregunten? Él subió al monte y llamó así a los que él quiso, y con ellos estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, a los cuales también llamó apóstoles. Y allí estableció en la tierra lo que ya estaba fundado en su mente. La iglesia ya estaba en la mente de Dios. Solo allí en el monte Atir subió al monte, llamó a los que él quiso y estableció lo que nosotros conocemos como la iglesia de Dios. Y él en Mateo 16, donde estábamos antes, dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dándole la oportunidad a cualquiera que quiera edifique la suya.
pero yo aquí voy a edificar. Amén. Gloria al Señor. Voy a usar unas palabras que usa el hermano Horton. No sé si él las vaya a usar en su mensaje, pero que al cabo él no sabe lo que voy a decir. I'm going to use some of your messages, brother. I don't know if you're going to preach it on Sunday, but I will use it. Si traen a mi esposa, a la hermana Keila, y la ponen aquí en medio de ustedes, yo sé quién es mi esposa. Así pueden traer a todo Honduras y meterlo aquí y apretarse todos y poner a mi esposa en medio. Yo sé cuál es mi esposa. Sí es, hermano. Amén. Para ponerlo más grave, ¿verdad? Y más interesante, muchas pueden decir que son mi esposa y mi esposa se va a reír de ellas. Porque también mi esposa sabe quién es su esposa. Y así Cristo conoce a su iglesia y su iglesia conoce a Cristo. Ella sabe que ella es la que Cristo estableció. Amén, hermanos. Y el mensaje de la iglesia es decirle a los mensajeros de la gentilidad que Cristo tiene una iglesia. ¿Por qué me habría de dar vergüenza de decir que esta es la iglesia de Dios? Si Cristo lo dijo y los profetas lo escribieron. Aleluya. Estaba en la mente de Dios. Y a los profetas les dio unas vísperas, unas luces. Miren, no les puedo enseñar lo que es, pero la Biblia dice que Abraham, Isaac y Jacob anduvieron en la tierra prometida como en tierra ajena, porque ellos esperaban ver o llegar a una ciudad con fundamentos. El hacedor, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Y luego en el Nuevo Testamento la estableció. Cristo estableció lo que los profetas solo alcanzaron a ver. Él vino y le dio vida. Y yo creo que cuando estaban en el monte Atín les dijo: miren, ustedes van a ser parte de algo hermoso. Los profetas quisieron ser parte de este asunto aquí, donde lo que voy a hacer, y no pudieron. Ustedes 12 van a ser los primeros miembros de la institución divina terrenal aquí en la tierra. Y su trabajo va a ser predicar. Por eso dice que se les responderá a los mensajeros de la gentilidad. Dios les dio un mensaje a los apóstoles allí que tenían que predicar que Jehová por fin fundó a Sión en esta tierra y la estableció para que los hijos de Dios vengan a la institución divina. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. ¿Están orando para que dure poquito, hermanos? ¿O ya se les olvidó? Ya que, ¿por dónde anda el hermano? Ya que termine. Oren, hermanos. Aleluya. Ese mismo Pedro, dice Mateo 17:1. Alguien ayúdeme a leer la Biblia, hermanos. Les prometo que ya voy terminando. Después de 6 días, Jesús toma a Pedro y toma a Jacobo y a Juan, a su hermano, y luego a esos 3 los lleva a un monte alto. Sí, hermano, síganle. Y delante de ellos se transfiguró y resplandeció el rostro de Cristo como el sol, y sus vestiduras blancos como la luz. Y luego les apareció allí Moisés y les apareció también Elías, platicando con Jesús. Pero Pedro, el mismo que recibió la revelación divina de Cristo, dijo estas palabras. Le dijo al Señor Jesús: oye, Señor, sería bueno que nos quedemos aquí. Mire la opinión del hombre, por eso el hombre debe tener cuidado con lo que hace y dice. Mire la opinión de Pedro, que tenía la revelación divina de quién era Cristo. Le aparecieron Moisés y Elías y le dijo: oye, pues estaría bien que hagamos aquí 3 instituciones divinas. Una para Moisés, para los que les gusta la ley, otros para Elías y otros para ti.
¿Se imagina? Acababa de tener la revelación divina, pero Pedro como humano, las ocurrencias, espero que no sea mal esa palabra aquí. Imagínense la ocurrencia de Pedro, ¿no? Una división no en dos, sino en tres. Vamos a dividir aquí los que quieran seguir a Cristo, los que quieran seguir a Moisés, los que quieran seguir a Elías. Tuvo que intervenir Dios. Sí, hermanos, léale. Estando aún Pedro diciendo estas palabras, vino una nube de luz y los cubrió a los cuatro. Entonces salió una voz de la nube y dijo: aunque otras personas quieran establecer pabellones y otros quieran establecer instituciones cristianas, la nube, la luz, la voz que salió de esa nube les dijo: este es mi Hijo amado, aleluya. Él va a edificar la iglesia, Él estableció la iglesia, escúchenlo a Él, vean las escrituras, vean las profecías, vean el Nuevo Testamento. Cristo vino a establecer una iglesia. Qué vergüenza le ha de haber caído a Pedro en ese momento. ¿Con qué vine a salir delante del Señor? Y yo creo que Pedro ha de haber dicho: por favor, no lo vayan a escribir, para que no vayan a saber cómo era yo. Mateo, no lo vayas a escribir, porque Mateo no estaba arriba. Alguien se lo platicó a Mateo y dijo Mateo: ¿cómo que no? Si lo voy a recalcar aquí, que Pedro quería dividir, para que en el futuro, cuando alguien quiera dividir, se acuerden que Cristo estableció una institución divina. Cuando alguien quiere dividir su iglesia, aleluya, sepa que Cristo ya estableció el cuerpo de Cristo, aleluya, con un plan basado desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor, aleluya. No hay para qué establecer otra, no hay para qué buscar otra, solamente hay que buscar la de Cristo, a la que se acogerán, aleluya, todos los hijos de Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús, hermano. No actúe como Pedro, no trate de hacer una, no trate de dividir. Busque la de Cristo, busque las profecías, acerque la palabra de Dios y únase al cuerpo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Apenas habían pasado 6 días y ya Pedro andaba con otras ideas, hermano. Por eso me gusta el Instituto de Entrenamiento Bíblico, para enseñar, para entrenar y para establecer en la visión y en la revelación de la iglesia de Dios. Aleluya. La esposa de Cristo tomó vida. Aleluya. Cuando Jesús nació en esta tierra, su deseo era establecer la que lo acompañaría a Él por la eternidad. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Cuando Cristo nació de María, su plan y su deseo era llegar a la cruz del Calvario y comprar a la que lo acompañaría a Él por la eternidad. Estaba en la mente de Dios. Cristo la estableció. Tenía que cumplir las profecías y cayó en apostasía. Masión dijo: dejóme Jehová y el Señor se olvidó de mí. Isaías 49, 14 al 18. La institución divina que Cristo estableció estaba profetizado que había de caer. Pero eso que cayera, hermano Ernesto, no le daba derecho a los hombres de hacerla de ellos. De que ella estuviera cubierta por la apostasía que ya estaba profetizada, no le daba el derecho a Martín Lutero de hacer una. Él debió de haber buscado la que Cristo estableció. Y hoy en el mundo existen por lo menos 54,000 instituciones divinas, existen 54,000 instituciones religiosas, incluyendo la divina, que es la de Cristo. Perdónenme, quisiera como Pedro que no escribiera eso que dije, porque me equivoqué. Si hay video que lo borraran, pero no hay manera. Ya quedé como Pedro aquí, hermano, por andar hablando de él. Eso no le daba derecho a nadie de establecer iglesias, pero se tomaron esa libertad y empezaron a salir rayos de luz de doctrina, ¿verdad? Hasta que llegó el hermano A.J. Talmage. ¿Por qué me voy a enojar yo? Porque él fue el que la encontró, hermano. ¿Por qué me voy a enojar? Porque la encontró en Estados Unidos. Yo soy mexicano y si supiera usted cómo me hubiera gustado que hubiera sido en México. Pero ¿por qué me voy a enojar? Yo creo que a usted le gustaría que hubiera sido aquí en Honduras.
Entonces sí me enojaría yo. Pero si Dios quiso que fuera en los Estados Unidos y fuera el hermano Tomlinson, ¿por qué me voy a enojar yo? Martín Lutero no sabía lo que hacía. Los hermanos Wesley, ellos no sabían, solo estaban estudiando. Pero al tiempo de Dios, Dios usó a un hombre llamado J. Tomlinson. ¿Y por qué me voy a enojar? Porque no fui yo o mi abuelito. Imagínense los deseos de hombres carnales de querer tener las cosas que Dios reservó para ciertas personas. ¿Olvidarás la mujer de lo que parió? Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, si acaso alguien se llegara a olvidar, Dios no se olvidará de la que Él tiene en su mente desde antes de la fundación del mundo. Amén. Él sabe cuál es y Él la ha llevado a través de las profecías y Él va a venir por ella. El versículo 17 dice: tus edificadores vendrán a prisa y nos urgen para llevar la iglesia al mundo entero. Los edificadores, los que van a ayudar, los que la van a edificar, los que la van a ayudar a establecerla en todo el mundo, esos van a venir a prisa. Y con esto debemos tener cuidado todos los que somos de la iglesia de Dios, hermano. Porque dice, tus destruidores son miembros de la iglesia de Dios, o fueron miembros de la iglesia de Dios. Esos saldrán de ti. Por eso nosotros necesitamos ser edificadores, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego dice el 18, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti, a la iglesia que Cristo estableció. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como vestidura de honra serás vestida. Gloria al Señor, hermanos. Y de ellos serás ceñida como novia o como esposa, porque tus asolamientos y tus ruinas, que para la gente que está afuera y que se ha ido, la iglesia está en ruinas. Pero para Cristo, que la diseñó antes de la fundación del mundo, ella es una institución hermosa, pura y delicada. Aleluya. Salomón la vio y dijo, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente como ejércitos en orden? Para algunos puede estar en ruinas, para unos estaremos lejos de la perfección, pero para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos, aleluya, la prepararán y la vestirán de una ropa pura, aleluya. Y Cristo se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, perfecta, santa, sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Gloria al Señor, aleluya. La apostasía ya pasó, las dos partes ya fueron taladas. Nos queda alcanzar el mundo entero y perfeccionar a la iglesia, y que el esposo aparezca en las nubes a recoger el gozo que le fue propuesto. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Me gozo de ser parte de esa institución. Aleluya. Y si usted no tiene la revelación divina, pídasela a Dios, porque el hermano Julio no se la puede dar, los maestros no se la pueden dar, solo se la pueden explicar, pero la revelación divina Dios sí se la puede dar a cada uno. Aleluya. Me gustaría se pusiera de pie, me gustaría que oráramos a Dios. Señor, ayúdanos a ser parte de esta institución divina. Aleluya. Y yo creo que no estamos lejos de la perfección. Aleluya. Depende que nosotros prediquemos, lleguemos al mundo entero, aleluya, y perfeccionemos esa iglesia. Gloria al nombre de Cristo Jesús. No sé si es apropiado o no cantar el año 28, o hay un solo rebaño y un solo pastor, pero mientras oramos, aleluya, que la revelación divina llegue a cada vida, que este instituto de entrenamiento bíblico, aleluya, le traiga la visión y la revelación a cada miembro de la iglesia de Dios, y al que no es miembro, aleluya, pueda verla, entenderla, comprenderla y desear ser miembro de ella. Gloria a Dios, y poder hacer parte de la institución divina. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Si gusta venir al altar, oremos a Dios. Aleluya. Busquemos, Señor,